Comienza el juego en losaficionados.com.mx. El día de hoy hablemos de la celíaca. Para muchos, tiene una alta relación con la alimentación, con el deporte, con las actividades físicas y por eso está en la cancha de los aficionados. ¿Qué es la celíaca? Para muchos es una reacción inmunológica ante una ingesta de gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Pero con el tiempo, la reacción inmunológica al ingerir gluten genera una inflamación que posiblemente daña el revestimiento del intestino delgado y produce complicaciones médicas. El síntoma típico es la diarrea. Otros síntomas que incluyen la distensión abdominal, fatiga, niveles bajos de hemoglobina, que es conocida también como la anemia, osteoporosis, y otras complicaciones que pueden venir subyacentes. Es importante entender que la celíaca eh, es una afección del sistema inmunitario en la que la persona no puede consumir gluten porque daña su intestino o lo inflama. Entonces viene un tema de hígado y por eso puede que algunos o algunas personas delgadas tengan un abdomen prominente. El consumo de ciertos productos, no solo con gluten, sino con este trigo hiperprocesado. Este trigo que es, por ejemplo, resistente a sequías. Hay abundancia de alimentos, sí, pero el costo que tiene esa abundancia con estos alimentos es que se los lleva o se les lleva a las industrias que lo transforman en alimentos que son altamente calóricos. Tienen una relación un tanto cercana, pero nadie les ha podido comprobar que sea directamente proporcional y los estudios que así lo demuestran, por supuesto, son desacreditados. ¿Cómo debe una persona cambiar su dieta si tiene una enfermedad celíaca? Si una persona tiene esa enfermedad, debe eliminar de su dieta alimentos y bebidas que contengan ese gluten de trigo, cebada y centeno. Seguir una dieta sin gluten puede aliviar los síntomas de las enfermedades y curar el daño intestinal delgado. Las personas con esa enfermedad deben seguir una dieta para evitar la reaparición de los síntomas. ¿Qué alimentos y bebidas lo contienen? Porque ya te había dicho algunos. Trigo y tipos de trigo como duro, como el emer, la sémola y la espelta. Sin ánimos de afectar a las industrias, debes de considerarlo desde el punto de vista de salud. La cebada, que se puede encontrar en la malta, en el extracto de malta, en el vinagre y en la levadura de cerveza, el centeno, el triticale y un cruce entre trigo y centeno pueden ser los causantes. ¿Cómo se puede identificar y evitar los alimentos de las bebidas? Leer atentamente las etiquetas que normalmente la gente no lee, comprobar si el producto tiene una etiqueta libre de gluten o sin gluten y de verdad, si no lo tienen, abstenerse lo más posible. Pero, como sabes, eso es un tema de salud y también de economía, de política, porque por más que la gente quiera quitarse la alimentación, normalmente estos alimentos suelen ser los más baratos. Por supuesto, lo interesante o lo conveniente también tendría que ser la práctica de alguna actividad física que pudiera activar los niveles para empezar a quemar un poco de esa energía altamente ingerida. Alimentos sin gluten, etiquetados, por ejemplo, pueden ser de los causantes de estas enfermedades celíacas. Pero, imagínense, las marcas que lo producen suelen ser también las marcas más poderosas. Incluso se promocionan como los patrocinadores oficiales de equipos, de eventos, tal vez para lavarle un poco la responsabilidad social, tal vez para desviar y hacer creer a la gente que son altamente saludables.
porque, por supuesto, habrá cierto miedo a qué pasará si no tenemos los alimentos y la energía de estos. La enfermedad celíaca o EC es una patología multisistémica con base autoinmune provocada por el gluten y la prolamidas relacionadas en individuos genéticamente susceptibles. Ok, ya de inicio, cada palabra genera una discusión y el giro. Personas genéticamente susceptibles. Entonces, a los que no, por supuesto, vendrán los discursos con respecto de algunos nutriólogos patrocinados, de algunos influencers que ni nutriólogos son, con respecto a que no hace daño, a que está bien consumir ciertos alimentos. Por supuesto, también hay una moda con respecto al consumo de cierto tipo de alimentos que se le llama superalimentos, donde, por supuesto, no son lo más barato. También vino una moda de los alimentos orgánicos, del fast food y todas estas tendencias, porque se supone que la tendencia fuerte es que se consuman los alimentos más sanos o más frescos posibles. La prevalencia estimada en los europeos y sus descendientes es del 1%, siendo más frecuentes en las mujeres con una proporción 2:1 de enfermedades celíacas. ¿Qué quiere decir multisistémico? Que puede verse afectado cualquier otro sistema del cuerpo humano, no únicamente el aparato digestivo, provocando síntomas extraintestinales. ¿Qué significa con base inmune? Que el desarrollo de la enfermedad interviene nuestro sistema inmunitario, obligando a las defensas de las personas celíacas o con celíaca a reaccionar ante la ingesta del gluten. ¿Qué son entonces los aptolitos? Son los marcadores que indican la existencia de predisposición genética que aumenta la probabilidad de padecer enfermedades. Enteropatía es un término médico que hace referencia a cualquier alteración patológica producida en el tracto digestivo. Son términos que debes de investigar porque es una situación de tu salud. Muchas personas se sienten, por ejemplo, fatigadas después del consumo de carbohidratos. Hubo una moda, o hay una moda, donde las personas evitan el consumo de carbohidratos, pero por supuesto no te dicen qué tipo de carbohidratos y te hablan de los carbohidratos de alta calidad o de alta pureza en búsqueda de alimentos, pero esos no están accesibles económicamente ni disponibles de manera por una economía de escala para todo público. Así que se vuelve casi un tema de desconocimiento, de conciencia, de información. Hay gente a la que no le interesa. Entonces, puedes llegarte a sentirte fatigado constantemente por un tema incluso del azúcar. Puede haber distensión abdominal, como te decía, personas delgadas, tener un abdomen prominente como si fueran gordos. En España le suelen llamar gordiflacos o flaquigordos, dependiendo de su composición de, de cuerpo, ¿no? Esta parte del somatotipo, del fenotipo y del arquetipo. Ya tenemos un artículo relacionado a eso en losaficionados.com.mx. Por eso, la celíaca es importante entenderla. Osteoporosis, por ejemplo. Esta osteoporosis puede ser promovida porque tu organismo no está detectando o no está absorbiendo los nutrientes que necesita porque está en una especie de impermeabilizados los intestinos o el intestino, por lo menos. El hígado no responde de la misma manera y hay algunos padecimientos con respecto o cercanos a la diabetes, a la hipertensión y otros problemas. Por supuesto, el calcio es una de las situaciones que no le llega a tu cerebro, que no le llega a tu cuerpo porque, por supuesto, existen ciertos nutrientes. Y no estamos satanizando solo al gluten. Debes de considerar, por ejemplo, los niveles bajos de hemoglobina, lo que provoca una anemia.
Las anemias férricas a veces ocurren porque no hay una ingesta alta en alimentos de hoja verde o alimentos verdes, espinacas, acelgas, y de este tipo de alimentos estoy hablando. ¿Qué ocurre? Muchas personas no los consideran ricos o, bueno, deliciosos con respecto a su sabor. No son accesibles a todas las partes. Tampoco están dentro de cierto tipo de hábitos y lleva a muchas personas a tener graves problemas. Entonces, de muchos tipos, bajo peso, desregulación en el tema de su ciclo menstrual, la tonalidad de su piel y bueno, un sinfín de situaciones que son promovidas por eh, el consumo de alimentos. Hay causas, hay síntomas, pero así tal cual tienes que buscarle. Celíaca, trastornos gastrointestinales. Por supuesto, lo exponemos porque tiene que ver con salud. ¿Y por qué tiene que ver también con deporte? Porque practicarlo eh, ayuda muchísimo. Pero no normalicemos que algunas de las empresas cuyo eh, producto principal es aquel producto que puede promover este tipo de padecimientos de salud. Sí, seguramente en el país en el que me escuches podrás inmediatamente detectar qué tipo de empresas estamos hablando. La legislación lo permite y es legal, pero la enfermedad celíaca es una enfermedad de mecanismos inmunitarios. El diagnóstico se realiza con biopsias de intestino delgado que muestran alteraciones patológicas características y aunque no específicas de atrofia en las vellosidades que se resuelven con una dieta sin gluten. A ver, podríamos ver varias situaciones. Por ejemplo, hay personas que presentan dermatitis herpetiforme, un exantema en rodillas, en algas, en hombros, en el cuero cabelludo, una especie como de manchas, ¿no? Y esto puede venir de los marcadores de la enfermedad celíaca, como podrían ser marcadores serológicos, que nos indicarían muchas cosas. La confirmación exige una biopsia del intestino delgado de la segunda porción del duodeno. Los hallazgos son ausencia o acortamiento de las vellosidades. Sí, puede ser una situación un tanto técnica, pero es importante para que reduzcas las posibilidades de pues sentirte cansado por estar consumiendo harinas, panes, galletas, este tipo de bebidas como alimentos ricos en cebada. O sea, tomar cerveza constante pudiera, o otro tipo de alcohol pudiera ser algo que te propicie esta distensión abdominal, la diarrea. Es difícil, por eso decíamos que era multisistémica y multifactorial. Pero la celíaca es una situación que debemos de investigar para nuestra salud. Conocimiento es poder. Enfermedad de celíaca, parte de los temas de losaficionados.com.mx. Métete al sitio web y también suscríbete a todos nuestros podcasts y redes sociales. En la que sea, búscanos así, losaficionados.com.mx. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.